La historia de un país no solo se cuenta desde los grandes salones del poder, también se escribe en las calles de sus municipios, en las decisiones cotidianas de su gente y en la memoria de quienes viven las consecuencias del conflicto y la promesa del cambio. Hoy quiero compartir una mirada desde mi territorio para entender cómo Colombia ha cambiado desde la Constitución de 1991 hasta hoy. Este es un viaje entre el conflicto y la esperanza. Desde la Constitución de 1991 hasta los albores del siglo XXI, en Colombia el cambio nunca ha sido sencillo. Y sin embargo, hay momentos en que la historia se abre paso, incluso en medio del caos. Corría el año de 1990. Colombia vivía uno de los periodos más complejos de su historia republicana. La violencia política, alimentada por décadas de conflicto armado, narcotráfico y exclusión social, se habían convertido en el pan de cada día. Pero fue precisamente en ese escenario adverso donde surgió un movimiento inesperado, la séptima papeleta. Jóvenes universitarios de todo el país, cansados de la guerra, salieron a las calles y organizaron una estrategia democrática: incluir en las elecciones de marzo de 1990 una papeleta extra, la séptima, para decidir una Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de no tener validez legal, esta propuesta fue tan masiva que el gobierno de César Gaviria se vio obligado a responder. Así, en un acto histórico, se convocó a una asamblea que en menos de un año redactó y promulgó la Constitución Política de 1991. Este nuevo texto fundamental marcó un giro profundo para el país. Se reconoció por primera vez a Colombia como un Estado social de derecho, pluriétnico y multicultural. Se fortalecieron los derechos fundamentales y se establecieron mecanismos de participación directa como el plebiscito, el referendo y la consulta popular. Según Hurtado Quintero y María Reina 2021, la Constitución de 1991 no fue solo una reforma legal, sino una apuesta por un nuevo pacto social que buscaba cerrar las heridas del pasado y abrir caminos hacia la paz y la inclusión. Pero cambiar las reglas del juego no era suficiente. El país aún arrastraba heridas profundas, especialmente en lo rural, donde los grupos armados ilegales, el narcotráfico y el abandono estatal seguían presentes. En este contexto, hacia finales de los años 90, surgió una de las políticas más controversiales de la historia reciente, el Plan Colombia, firmado en 1999 entre gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Tenía como propósito oficial combatir el narcotráfico. Sin embargo, sus implicaciones fueron mucho más amplias. El plan inyectó millones de dólares en asistencia militar, fortaleciendo la capacidad del Estado para enfrentar los grupos armados ilegales, especialmente las FARC. Aunque logró reducir cultivos de coca en algunas regiones, también dejó como saldo miles de campesinos desplazados. Fumigaciones indiscriminadas afectaron la salud pública y profundizaron el conflicto armado en ciertas zonas. Como señala Alboreda Ramírez en 2014, esta tragedia profundizó la lógica de la guerra en vez de resolver sus causas estructurales: la desigualdad, la concentración de tierra y la exclusión política. La Constitución de 1991 prometía participación y paz, y el Plan Colombia reforzaba la guerra y el control. Así comenzó el siglo XXI en Colombia, con un país dividido entre sueños de la democracia y el peso de su historia violenta. Con una nueva constitución en marcha, el país asumido en el conflicto, Colombia entró en el siglo XXI, con una mezcla de esperanza e incertidumbre. En los años siguientes, las decisiones políticas y económicas marcarían un rumbo determinante para las décadas por venir. En el 2002 llegó a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, un líder con un discurso firme frente a la insurgencia armada. Para muchos, representaba el orden del que el país necesitaba tras décadas de guerra. Para otros, el riesgo de militarizar aún más la política. Una de sus principales banderas fue modificar la Constitución de 1991 para permitir la reelección presidencial, algo que logró en 2005. Así, Uribe gobernó hasta 2010. Durante sus dos mandatos, se consolidó con una visión del Estado centrada en el control del territorio, el fortalecimiento del apartado militar y el debilitamiento de los grupos insurgentes, particularmente las FARC. Sin embargo, también se presentaron múltiples denuncias por violencia a derechos humanos, interceptaciones ilegales y escándalos de corrupción. En 2010, Juan Manuel Santos, quien había sido su ministro de Defensa, ganó las elecciones y dio continuidad al modelo económico, pero se distanció políticamente al iniciar un proceso con las FARC de paz.
También logró una reelección en el 2014, consolidando así 16 años consecutivos del gobierno reelecto. Como lo señala Hurtado Quintero y María Reina en el 2021, el modelo político reeleccionista de este periodo evidenció tanto el poder presidencial como las tensiones institucionales generadas por las reformas constitucionales consecutivas. La seguridad democrática fue la política estrella de los gobiernos de Uribe. Consistía en garantizar la presencia del Estado en todos los rincones del país, fortaleciendo el ejército, la policía y la inteligencia. Esta estrategia redujo el número de secuestros, ataques guerrilleros y enfrentamientos armados, especialmente en zonas urbanas. No obstante, también dejó un saldo preocupante: más de 6.000 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como los falsos positivos, donde civiles inocentes fueron presentados como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados militares. Alburada Ramírez en 2014 analiza cómo esta política acentuó el uso del poder coercitivo del Estado, generando nuevas formas de violencia institucional. Calle Mesa, en 2017, advierte que los derechos fundamentales siguen siendo vulnerables, incluso bajo el nuevo marco constitucional. El proceso de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, iniciado en el 2012 y firmado en el 2016, fue uno de los momentos más importantes del siglo XXI para Colombia. Después de más de 50 años de conflicto armado, miles de combatientes depusieron las armas. Se inició la implementación de un sistema de justicia transicional, la JEP, y las FARC se transformaron en un partido político. Aunque el plebiscito por la paz fue rechazado por una mayoría estrecha, el acuerdo fue ajustado y firmado poco después. A pesar del avance, el país se polarizó. Muchos sectores vieron el proceso como impunidad. Otros lo entendieron como un paso necesario para la reconciliación. Herrera Centrales del 2019 profundiza en los dilemas de los combatientes al reinsertarse a una sociedad que muchas veces lo rechaza, lo que representa un reto enorme para una paz sostenible. Hurtado Quintero y María Reina 2021 destacan cómo este acuerdo marcó un nuevo giro en el constitucionalismo colombiano, al integrar el enfoque de derecho con políticas de justicia restaurativa. El proceso de paz y el desencanto con los partidos tradicionales permitieron el surgimiento de movimientos políticos alternativos, con fuerte apoyo en las juventudes, sectores populares y regiones históricamente excluidos. Plataformas como Colombia Humana, Pacto Histórico y otras coaliciones progresistas surgieron como respuesta a las demandas de inclusión, justicia social y transformación del modelo económico. Estas nuevas fuerzas políticas confrontaron las estructuras tradicionales del poder, dominadas por las élites políticas y económicas. Sáenz-Rouner en 1997 advertía desde antes cómo las élites han controlado históricamente las decisiones económicas del país. El auge de nuevos movimientos indica una ruptura, o al menos un intento de reconfiguración de ese orden. Desde 2015, Colombia recibió más de 2.5 millones de migrantes venezolanos, en una de las mayores crisis migratorias del hemisferio. La respuesta estatal ha sido ambivalente. Por un lado, se han otorgado permisos temporales y acceso a algunos servicios. Por otro, se han evidenciado dificultades en la integración social y laboral. En lo económico, la migración ha presionado los sistemas de salud, educación y empleo. En lo social, ha generado tensiones, pero también redes solidarias entre comunidades. La llegada del COVID-19 en el 2020 golpeó con fuerza a Colombia. El confinamiento provocó una reacción histórica: caída del PIB, cierre de empresas, aumento del desempleo y precarización del trabajo informal. La pandemia también visibilizó las desigualdades estructurales: millones de estudiantes sin acceso a educación virtual, hospitales colapsados, familias sin ingresos. En 2021, esto se derivó en el estallido social más grande en décadas, donde miles salieron a las calles a protestar contra la reforma tributaria y otras políticas del gobierno. En el 2022, por primera vez en su historia, Colombia eligió un presidente de izquierda, Gustavo Petro. Es guerrillero, economista y líder del movimiento Colombia Humana. Este hecho marcó un cambio de rumbo: reformas progresistas en salud, educación, pensión y transición energética. Aunque enfrentado a fuerte oposición del Congreso, los gremios y los medios tradicionales, la polarización sigue siendo una constante, pero el país transita una nueva etapa.
Troya 2010 ya anticipaba que los cambios políticos en Colombia siempre han estado atravesados por factores culturales, religiosos o territoriales, lo cual sigue siendo evidente en esta nueva etapa. Durante estas 2 décadas, Colombia vivió avances, retrocesos, promesas incumplidas y nuevas esperanzas, pero sobre todo vivió el pulso constante entre el deseo de transformación y la resistencia al cambio. Cuando uno observa los grandes cambios del país desde la distancia, parecen decisiones tomadas en Bogotá, firmadas en el exterior o debatidas en los medios nacionales. Pero cuando uno los vive en el territorio se siente otra cosa. Se sienten los efectos reales de los silenciosos del Estado y la fuerza de la gente que resiste en lo cotidiano. En mi municipio, Tuluá, muchos de los hechos que marcaron el siglo XXI no se quedaron en los titulares. Llegaron a las calles, los hogares, los barrios populares. La Constitución del 91 trajo un nuevo marco de derecho, sí, pero en zonas periféricas esos derechos se han visto limitados por la inseguridad, la desigualdad económica y la débil presencia institucional. La seguridad democrática, por ejemplo, tuvo impacto en algunas zonas rurales del centro del valle. Muchos recuerdan operativos, patrullajes y detenciones, pero no se resolvieron las causas profundas del conflicto, la falta de oportunidades para los jóvenes, la precariedad del empleo y la expansión de economías ilegales. Cuando se firmó el proceso de paz en el 2016, se vivió con esperanza cómo algunos excombatientes llegaron a la región a reinsertarse, y hubo comunidades dispuestas a convivir. Sin embargo, la presencia de grupos armados residuales y el aumento de la violencia urbana han dificultado ese proceso. En los últimos años hemos visto crecer fenómenos como la extorsión, los homicidios selectivos y el reclutamiento de menores, que siguen afectando a los más vulnerables. La llegada masiva de migrantes venezolanos también se ha hecho visible en el espacio público tulueño. Muchos trabajan en el comercio informal, mientras se enfrentan estigmatización y dificultades para acceder a servicios básicos. Esta realidad ha tensionado las dinámicas locales, pero también ha activado redes de apoyo comunitario, especialmente desde iglesias, fundaciones y colectivos juveniles. La pandemia por COVID-2019 agudizó la pobreza en barrios como La Esperanza, Palo Bonito y El Bosque. Se perdieron empleos, se cerraron negocios familiares y se multiplicaron las ollas comunitarias. En lo educativo, muchos estudiantes se desconectaron por falta de internet o equipos. Aún así, también surgieron formas de solidaridad, resistencia y organización barrial. Finalmente, con el giro político del 2022, se han generado debates intensos en la región. Algunos sectores apoyan la reforma del nuevo gobierno nacional. Otros temen que los cambios no lleguen a empeorar la situación. Lo cierto es que Tuluá sigue siendo un reflejo de Colombia, un lugar de contrastes, donde la violencia coexiste con la esperanza y donde los cambios se viven con intensidad. Desde aquí, desde el corazón del Valle del Cauca, puedo decir que la historia no es ajena. La vivimos, la resistimos y también la transformamos. Los grandes procesos del país nos afectan, pero también nos invitan a participar, a construir desde lo local una Colombia más justa, más segura y digna para todos. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia reciente de Colombia. Soy César Holguín, estudiante de Economía, y esto ha sido mi aporte para el curso de Historia Social y Política de Colombia. Con este trabajo titulado Entre el conflicto y la esperanza, una mirada desde Tuluá al siglo XXI colombiano, he querido mostrar cómo los grandes procesos nacionales no solo se narran desde los centros del poder, sino que también se viven y se transforman en nuestros territorios. Comprender el pasado es una herramienta poderosa para interpretar el presente y construir un futuro más justo y consciente desde lo local. Hasta pronto.